Pero yo creo que los 3 personajes femeninos fuertes que hay, ¿no? Candelas era una novela de hombres, sobre todo, estaba Zorrilla y estaba Candelas. Estaba Candelas, que todas queremos a Candelas en nuestra vida, pero no pasa. Queremos Candelas. Estamos ahí con la puerta... ¿Singular o singular? ¿Candela? Candelas. Se llamaba Luis Candelas. Luis Candelas, Ah, sí. ya. El bandolero Luis Esa Candelas. primera chica. Y yo llevo con la puerta abierta desde que publiqué, a ver si se aparece Luis Candelas, toda la noche con la puerta abierta y está la puerta abierta y no aparece Luis Candelas, no sé qué pasa aquí. Que se murió. No me digas. Más que nada. Porque ya hace un siglo, ¿sabes? No, siglo y No me medio. digas. Ya ¿Se no se existe. murió o le pasaron o O le- lo murieron? o lo murieron, No lo o lo sabemos, murieron. no Ya no sabemos. existen personajes. Spoilers no. Spoilers no. Ya no existen personajes de ese calibre. Como Candelas, bueno, ahí tenemos a Baldomera que Bueno, que pero espera. digo hoy en día. Hoy en día, bueno, están las celebrities, los influencers. Yo siempre digo que Candelas era como el influencer del siglo XIX, que era, fue el primero en manejar los medios de comunicación de masas cuando estaban todavía Había la incipientes gente. en la imprenta. En ¿no? vez de ser Instagram y TikTok, eran los pasquines Sí. que se repartían por toda la y vida. Era un gran Está comunicador. grabando, Sí. Era un ¿Estás gran- grabando? Ah, bueno, pero ahora, está bien. espera un momento, Pero está entonces, bien. espera un momento, stop, empezamos, ahora empieza ahora, porque claro, esto es un caos. Tiene mucho espacio, no se le va a acabar ni la batería, No, ni no, el no. espacio, ni nada. Pero bueno, Era- venga, vamos a hacer un stop y luego vamos a hablar de cómo Baldomera también manejaba la prensa, porque el tema de las estafas Hombre, piramidales hombre. depende 100% de la Pero prensa. mira, stop, ahora nos graba, no nos ve. Tienes que tener un dominio de gente. De la imagen pública, de la reputación. y, bueno, un manejo de las personas que es brutal. Bueno, yo es que hice un máster en reputación hace relativamente poco y entonces pues todas las novelas que saco, esto no te lo he dicho, pero lo Máster en has tenido que decir. reputación. Sí. Bueno, no me veo, pensaba que lo de la reputación De la sí. imagen pública y entonces pues estos personajes tenían mucho de eso, ¿sabes? Bueno, a ver, vamos a empezar. Formalmente. Hay dos maneras de empezar esto. Ajá. Yo después de todo esto... Tres porque lo hemos empezado ya de forma informal, o sea que... Tres, claro, pero después de la forma informal solo hay dos maneras de empezar. Una, me pongo seria y os digo quién es Ana y lo que es Ana, que no sé si es más aburrido. Dos, cojo la pistola, os mato a todos y me voy. Pero creo que... Es que me has puesto pistolas Creo en que la puede mano haber y- una manera intermedia, ¿no? O sea, No tan drástica. podemos encontrar una tercera vía, a lo mejor. Me has puesto aquí esto y a mí me llama... Yo sé que a ti te tienta, porque No, tú eres tremenda, así no, que... Pero yo no, también. de hecho no he traído nada precisamente porque sabía que ya Sí, traía. sí. Entonces, a ver, Ana es especial. Sí, Si alguien aquí no la conoce, se va a dar cuenta, ya se ha dado cuenta. sí. Y los que la conocéis lo sabéis. Es rápido. Rápido, es de Mm. pim pam pum, bocadillo de atún. Esto Sí. es así con nada. Yo sabía que iba a traer pistolas, digo, claro, yo en realidad yo reconozco que yo soy más de... Pistolas y dinero, ¿eh? O sea, que he dicho que iba a repartir dinero, lo voy a repartir. Esto hay que cumplir las promesas, Las igual que en la promesas se novela cumplen. se hace una promesa Las pistolas, y luego la las promesa. balas no las reparten. No, las balas no. Está bien Las saberlo. necesito Son de para los que no han fogueo. venido. Quería buscarlo cuando salgas de aquí. Ana es especial y como es especial, sus novelas son especiales también. Tiene una... Debe ser por su influencia esta que tiene ahí de vez en cuando, que le sale lo celta, la magia, Sí. lo verde o no se sabe qué. Pero es cierto que sus novelas dentro de lo que es el género de la histórica despuntan un poco por diferencias, a veces por el sentido del humor, a veces porque no sabes dónde navegas hasta que de repente te encuentras y lo mismo ya has naufragado. Pero es cierto que es diferente. Yo, que de momento le he publicado dos, de momento, las dos siguen un patrón, por lo menos diremos, femenino. Pero es que se buscan unas historias complicadas. Y incluso lo complicas desde el principio. Por eso mi primera pregunta era, para que veáis lo especial que es, ¿se lo dedicas a mi hija Esther? Pero no es tu A tu hija Esther, ¿no? No. Te he pillado. Me ha pillado. Pero tienes más hijos. Tengo más hijos. ¿Y nos han enfadado? No se han enfadado. No, hay otros libros que están dedicados a los Ay, hijos. sí, el primero, para empezar, el primero, la novela debut, mi hija no había nacido, o sea que solo se lo dediqué a ellos. Pero bueno, es una historia sobre mujeres y dinero.
Y es una historia... Ah, lo que quieres es que sea rica y famosa. No era ese exactamente el mensaje. Pero la cosa es, para mí el tema de mujeres y dinero sigue siendo un tema socialmente complicado y de debatir y de tratar, y que siempre, cada cierto tiempo sale, ¿no? O sea, las mujeres deberían dedicarse a ganar dinero, o deberían dedicarse a la familia, o deberían dedicarse a otras cosas, ¿no? O sea, ese debate que de vez en cuando parece que está superado, vuelve cada 2 por 3 a redes sociales, vienen las nuevas generaciones diciendo, bueno, pues es que las tradwives, ¿no? Estos movimientos tradwives que hablan de la mujer tradicional, que tiene que volver a ocuparse, digo, bueno, es que el tema de la conciliación no está resuelto. Y creo que el tema que Baldomera básicamente representa ese problema. Bueno, ellas lo solucionan fácil. En su caso sí, porque hombre, le dieron ahí, pero a gran coste por su parte, ¿no? Pero le dieron al coco y encontraron la forma, pero hay muchísimas mujeres que siguen haciendo malabares. O sea, yo cuando saqué el Carón me preguntaban por las distopías, que había distopía publicitaria y había distopías de muchos tipos, y yo siempre decía, para mí la mayor distopía es la madre soltera. O sea, la mujer que tiene que estar criando a niños pequeños en casa y que tiene que estar ganando dinero para darles de comer. O sea, ¿cómo puedes estar en ambos sitios a la vez, no? Es un poco el problema que tiene. Distopía. Sí, distopía. Cuando tienes una sociedad así un poco sesgada para un lado y un poco así negativa. Bueno, pues eso yo creo que es Pero eso lo ha hecho la mujer el siempre. tema del que había que un poco... Eso al final lo ha conseguido siempre la mujer. Lo ha hecho, pero lo ha conseguido. pero es difícil. Pero, a ver, claro que Sigue es siendo difícil. difícil. Mientras que estás en el... Y sigue habiendo un debate público sobre este tema. Y yo creo que en su época, Baldomera, con lo relevante que fue su caso, fue la persona que llevó ese tema a la primera plana del discurso público y del debate público. Y la cuestión es... Y hubo un antes y un después de su caso. Yo soy filóloga de formación. Tú sí. Yo sí. Y además ella se cabrea, porque como soy filóloga hago toco cositas que soy muy puntillosa. Soy filóloga y soy periodista de formación. Y entonces pregunto, porque yo por mi formación, pues hombre, a Larra, obviamente. Sí. Aunque solo me gustara o no me gustara, me tocaba. Lo has tocado. Pero no sabía nada, absolutamente nada de las hijas de Larra, hasta que Ana me envió el manuscrito. Por sorpresa, sí, le dije. Por sorpresa, toma. Que además, bueno, esto para que quede grabado, se llamaba Baldomera. Y lo único primero que le dije fue, Baldomera no se puede titular, ¿eh? Porque es un título ya, poco... bueno, era título provisional. No, título de trabajo y tal, vale, Baldomera. Yo no sabía nada de las hijas de Larra. Y aquí hay 2 historias, pues, muy de la época, pero ninguna de las 2 en realidad tanto. Mi pregunta es, ¿cómo las descubriste? Ah, bueno, pues tú sabes que yo estaba escribiendo Luz de Candelas antes de... Bueno, eso sí. Es algo que sí sabes. Y entonces allí aparece, pues claro, ya empieza, ya aparece Larra ahí, ya aparece el entierro de Larra, ya llegamos a ese momento en que Larra tiene su popularidad y luego se suicida y llega espero que esto no sea un spoiler para nadie, y llega Zorrilla y todo el tema, ¿no? Entonces investigando sobre Larra y por qué se suicida Larra, pues ya descubro cuál es la historia de Larra con su amante, que es como abre el libro, ¿no? Porque Sí. hay que contar un poco la historia del padre antes de hablar de las hijas, porque tiene consecuencias fatales para la familia, ¿no? Y sobre todo siendo un suicidio, cómo luego lo intentan enterrar, las dificultades que tiene Pepita con el dinero en el propio funeral, o sea que no puede enterrar a su exmarido porque estaban separados ya, pero no, ese agobio constante de cómo lo voy a pagar y el tema de la imagen pública, está mirando la prensa y voy a hacer el ridículo. Y como era en aquel momento, la imagen, o sea, lo que era un suicidio. Quedan religiosamente hablando. Exacto, quedan malditas la familia después de que pasa esto, ¿no? Pero ya ese conflicto de Pepita de cómo voy a pagar las cosas, ¿no? Que es el núcleo, yo creo, de la historia. Y a Larra lo entierran los amigos, o sea, le reúnen el dinero y lo iban a echar a una fosa común con otra gente y gracias a que los otros poetas y los otros literatos reúnen un dinero, es que no acaba Larra en una fosa anónima. Es algo
pues que ya me parece un punto de partida muy potente, ¿no? Y entonces ahí descubro yo que Larra tenía 3 hijos, que es Adela la que descubre el cadáver con 4 años. Yo pienso que es un evento muy impactante, muy traumatizante como para marcar a un personaje y marcarle un camino, ¿no? Y esa visita que hace la amante el día antes de suicidarse, que la niña está allí viendo lo que es esa mujer poderosa que tiene capacidad de asesinar a su padre de alguna manera, ¿no? Es como la asesina por ese amor fatal, por esa relación tóxica que digamos hoy en día, ¿no? Sí. que acaba con él, ¿no? Y entonces, pues, me parece un punto de partida muy interesante para construir una mujer fatal de la época a partir de ahí, ¿no? O sea, mira, las mujeres fatales me gustan mucho. Siempre, no se nota. Siempre lo he dicho. Y en la universidad ya hice un trabajo sobre mujeres fatales. El trabajo de arte fue todo sobre eso. Y me parecen siempre pues, personajes muy atractivos de construir y de leer. Y entonces pues quería una mujer así en la novela, ¿no? Bueno, de hecho la novela empieza con una pistola. Y dice, no dispares. La frase exacta no la recuerdo. Pero es, no dispares, y ya piensas, pues va fuerte. Sí, empieza potente. Claro. Tenemos hasta 3 mujeres fatales aquí. Sí, cada uno en su manera, ¿eh? Para mí la que es realmente una mujer fatal es Adela, porque es la que combina el sexo, la que utiliza el sexo para pero ahí estás subir y conseguir pecando. cosas. Perdona, es igual de decente que una estafa monetaria. Bueno, pero lo Sí, que entendemos por el arquetipo de mujer fatal, que es la que mezcla eros y tanatos, como si dijéramos la muerte y el sexo, ¿no? Y que utiliza el sexo, es como un James Bond, pero en femenino, ¿no? Y a mí me parece que Adela es la que realmente encaja en ese arquetipo. O sea, es muy manipuladora. Sí, Baldomera es otro tipo de perfil, un perfil más como Candelas. Charming, pero te saco, o sea, te voy haciendo así, pero te voy haciendo asado, ¿no? Es ese tipo de embaucadora, encantadora, o sea, yo te sonrío mucho, pero mientras te voy virlando las joyas, ¿no? Ya llegó el Ronald. Sacando. Y entonces, esa es Baldomera. Y luego Emilia tiene problemas. Tiene problemas, entonces... pero te adelantas, porque no les dices, tú les dices, a ver, ¿quién es cada una? Esta señora lo lleva muy avanzado, pero el resto no habrá leído nada. Bueno, pero... No es lo único... Pero solo estoy dibujando un poquito la personalidad de cada uno. Entonces, ¿no? Personajes. No puedes destripar. Claro, no, por eso te freno. Personajes. Larra tiene estas 2 hijas que son protagonistas, ambas yo creo en una misma... Tienen el mismo peso dentro de la novela, aunque esto está mal dicho, lo de protagonista principal, porque el protagonista es el principal. Pero bueno, aquí habría 2 protagonistas, que serían Adela y Baldomera, ambas hijas de Larra, y luego Emilia, que es como la antagonista. Que es como la antagonista de ellas. Esto para situar y que las que no han leído leído nada... Pero no está muy buena, la Emilia no está muy buena. Emilia hace lo que puede, pero es, pero es un personaje muy complejo y yo creo que muy polifacético. O sea, tiene muchas capas, es muy rica en su desarrollo, ¿no? Y necesario, porque a través de ella vas descubriendo muchas cosas. Sí, yo creo que es un personaje con el que no tienes por qué, o sea, esto que dicen de lograr la empatía del lector, no tienes por qué empatizar con Emilia, pero Emilia es interesante, o sea, a mí me parece intrigante, misteriosa. ¿Tú empatizas? ¿Tú con quién te...? Esto ya para cuando lo lean. ¿A ti quién de las 3? ¿Con quién de las 3? A mí Emilia es mi favorita. O sea, sí puedo decir. Con la que no empatizas, no es lo habitual. Para mí Emilia es mi favorita. Es verdad que es el personaje ficticio, o sea, las otras 2 son personajes históricos. A mí me estresa la Emilia. Emilia es ficticia, pero a mí me parece muy humana y muy... O sea, la entiendo bastante bien. O sea, creo que... Bueno, creo que en general, a ver, Ana tiene su punto fuerte en la escritura, yo creo que son 2. Son los 2, Penélope. Punto fuerte. Estamos en la presentación, es un poquito más. No, pero más. No me has dejado terminar. Ana escribe muy ligero en el mejor sentido de la palabra, dicho. Sí. Es decir, que nunca te atrabancas en la lectura. Puede incluso llegar a utilizar vocabulario de la época que alguien igual no conoce un vocablo,
pero no por ello te paras a decir qué quiere decir esto, sino que sigues leyendo y no importa. Eso es un... Sí, eso es un... Eso en novela histórica que te he dicho es muy bonito. Porque que te estés tropezando en novela histórica con los términos es algo muy triste. Es como cuando lees el Quijote, que también tiene mucho vocablo de... Pero no puedes comparar porque estamos hablando de una obra del siglo XVI y utilizaba su vocabulario, no es lo mismo. Aquí es verdad que hay muchas lecturas de novela histórica en que si metes demasiada cosa o te pones en el momento, si se pusiera a escribir, por decir a alguien maravilloso, pero que ahora, depende de qué libro, nos puede sonar redicho, si Anas escribiera esta novela como Galdós, nos costaría mucho más entrar en la historia. Ella no, es una novelista del siglo XXI, que se conoce muy bien la época, pero todo fluye. ¿Ves? En realidad serían dos cosas en la misma, pero para que veas que te pongo bien, ¿vale? Venga, ahora te subes un poco. Y la otra cosa que para mí sí es la mejor, porque es lo más difícil de conseguir a la hora de escribir, y esto lo digo después de leer, no sé cuántas novelas me leo al año, no quiero ni pensarlo, pero lo más difícil de conseguir en una novela, porque está todo ya inventado, son los personajes. Que los personajes sean de carne y hueso reales, que sean creíbles y que tú empatices o no con ellos, te caigan mal, te caigan bien o da igual. Pero que tú, si en un momento dado, que nunca llegues a decir, no me lo creo, y que pienses que podría ser tú o tú. Y que todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestra manera de expresarnos. Y en eso sí que las tres son muy diferentes. Sí, las tres chicas. Pero eso es ficción, porque ahí solo vas a encontrar los legajos. No, bueno, pero realmente sí que mucha de su personalidad se puede deducir un poco del perfil que tenían y de las cosas que hicieron, ¿eh? O sea, que realmente para ser una embaucadora monumental como era Baldomera, y sí que decían que era muy simpática, sí que decían que se llevaba el gato al agua, que se conocía bien a los imponentes, o sea, sí que hay detalles que te hacen pensar que tenía un perfil de personalidad concreto, ¿no? Que era muy... Y entonces la pregunta si no, curiosa no es, ¿qué ponen los legajos de la que se tira el rey? Anda. A ver, las cosas... Yo no lo he leído los legajos, me interesa. Ahí has pegado, no se puede. Es historia, Es historia, pero claro, el perfil de Amadeo estaba muy claro, porque es verdad que estaba muy solo, que no hablaba el idioma. Cuando tú tienes un hombre que está exiliado y que todos lo rechazan por todas partes, está en una posición débil. O sea que el perfil de Amadeo era fácil de trazar y como estaba superado por todo, como él no quiere venir a España a aceptar el trono, como el padre lo obliga, como él se esconde 3 días en las afueras del Palacio Pitti, que se va de allí todo para que no lo cojan, o sea, lo tiene que llevar arrastrado de una oreja para que firme, o sea, todas esas cosas te dan un perfil de personalidad, que él quería ser el rey burgués, que él quería ser el rey moderno, que no lo dejaban y que estaba frustrado por todo, o sea, te da un perfil de personalidad muy concreto sobre Amadeo. Y luego el que Adela lograra dominarlo de esa manera, influirlo políticamente y tal, también te dice mucho sobre el tipo de mujer que era, ¿no? O sea, que era una mujer además culta, leída, que se mezclaba con los círculos liberales, con los círculos de periodistas, a partir de lo de su padre, o sea que era una tía, y además que manda a los hijos ahí como una especie de finca y que ella hacía su vida, y aparte de Amadeo luego tuvo otro amante que le ayudó a montar una estafa inmobiliaria y tal, o sea que era una tía muy independiente y muy que hacía lo que le daba la gana. Entonces, pues adelantada su claro, tiempo. ahí tienes un perfil pues de una mujer como muy moderna, ¿no? Muy moderna. Entonces, sí que hay maneras de deducir cómo podían ser esas dos chicas, ¿no? No viene explícitamente, porque es verdad que la vida íntima, la vida relacional, todo eso no viene, pero tampoco estamos hablando, fíjate Penélope, no estamos hablando de el siglo XVII en el siglo XVIII. No. Estamos hablando de un siglo donde ya existe el cotilleo y ya existe la prensa rosa, ya existe la prensa de salones, ya existe los periódicos sensacionalistas.
las daban escándalos y estaban en la prensa todo el tiempo, y eso ya me da a mí mucho más material para poder trabajar el aspecto personal, lo que tú dices, la parte de personajes, que en personajes del siglo XVII y XVIII no tenemos esas fuentes, no podemos hacer eso, porque solo hay legajos judiciales, leyes, crónicas de viajes, entonces, pero no hay cotilleo, no hay prensa pero rosa, no hay eso. entonces tu margen, ahora voy a intentar poner un aprieto, Ujú. tu margen de ficción Claro. queda mucho más relegado. Sí, pero no me importa porque el material es tan bueno y es tan atractivo y es tan salsero que no importa. que yo casi toda la parte de ficción, bueno, realmente sí que tienes ficción porque luego las escenas a puerta cerrada pues te las inventas como quieres, ¿no? Pero a mí sí me gusta encontrar pistas, como encontré sobre José Zorrilla, ¿no? Que hizo las memorias, José Zorrilla. O sea, eso me dio todas las pistas de la personalidad de Zorrilla, y no solo, me dio la voz de Zorrilla. O sea, cómo Zorrilla hablaba de sí mismo, de su vida, de sus cosas, más allá de lo que era el teatro, el tenorio, la poesía, sino cómo él hablaba de sí mismo. O sea, eso es un tesoro para un novelista histórico, el tener la voz de un personaje en sus propias palabras contando su vida, la de su padre, todas las aventuras del relator ahí en la cárcel, de cómo se disfrazaba de fraile, o sea, ese salseo, esa cosilla de la vida cotidiana, es que eso, por eso el siglo XIX a mí sí me gusta, porque también tienes más... Es muy más arriesgada, cosas. porque comercialmente hablando el siglo XIX es el que peor funciona. Vamos a cambiar eso a partir de esta, A partir de aquí, a partir de esta esto, presentación. por eso traer las pistolas, la vais a comprar. Con esto y con candelas vamos a cambiar esa percepción del público y van a ver como el siglo XIX tiene mucho salseo y bueno, oye, a ver, en otros géneros la regencia, los Bridgerton, estas cosas, Sí. hombre, por favor. Claro, o sea aquí, que... a ver, esta es una novela, básicamente. Yo la definiría como una novela estafa. No sé si eso es bueno o malo, yo creo que mejor apagar la cámara. Sí, es una novela estafa. Emilia estafa a su manera. Adela estafa, bueno, Sí. tú dices más Sí, convencionalmente son o estafadoras más, las tres, sí. pero es una estafadora para mí total. Sí, sí, sí. Y claramente Baldomera estafa ya es A lo que niveles- entendemos, es lo que entendemos todos por A estafa hoy niveles en día, que monumentales. parece que sea del gobierno. A niveles piramidales, podríamos decir. A niveles piramidales. De Del tal manera- gobierno y además del partido, o sea, allí en general. Te ves en el Sí. Congreso y Baldomera la Yo creo liaría que parda. inventó ella. Lo de Baldomera La lo llamaron el Gran Camelo. Que hay una partitura del Gran Camelo que estoy intentando que la inteligencia artificial o alguien me la toque para yo poder cantarla en la presentación. No he tenido tiempo de eso, pero en Esto te lo algún busco yo, momento esto te lo busco yo cuando acabe la feria. tenemos que conseguir Me tienes que dejar que acabe la Tenemos semana que que viene, conseguir cuando vuelva a la Barcelona y acabe la partitura. feria, yo. la partitura del Gran Camelo, porque yo con Candelas solía cantar y ahora nos falta que el Gran Camelo se convierta en una canción. Ah, pero yo- es que te gustó yo al puedo final que cantar. te hiciera cantar, no te lo esperabas. pero- Pues todo empezó por su culpa, porque Sí. dijo, tienes que cantar las coplas antes de irte ya. Pues yo tenía las cámaras delante, no quería quedar mal con el público. Fue este tipo de aprietos que me pone solo Penélope, ¿no? Te lo concedo porque te quiero mucho. No, pero te quedó perdona, Sí, fuimos, fue un fuiste puntazo. ahí, fuiste el Fue un puntazo puntazo, de toda la semana. Fue brutal, fue brutal. Fue una cosa de riesgo, pero salió. Pero sí, de riesgo, yo conste que yo no sabía que encima cantaba bien. Lo hizo sin saber si iba a desafinar como un mono. O Pero sea, pensé que eso a la gente le hace gracia, o sea que es una dijo, cosa verás, diferente. verás, que te van a reír un rato. Y luego encima resultó que canta Pues se fenomenal. decía. Eso Así te que- sorprendió, eso te No, sorprendió. no, yo te hice la hora después. Y a partir de aquí me va a pedir cosas, da vueltas de campana, da saltos, baila. Bueno, yo ya me voy preparada para Me todo. preparada para todo. Pues es una Un novela. tiro al blanco. No es una novela estafa. Lo único que te pregunto, para que ellos se queden tranquilos, es: tú como escritora no estafas al lector. Espero que no. Eso lo tienen que decir los lectores y lo puedes decir tú. Pero yo creo que se entregan las recompensas prometidas. O sea, aquí se promete unas cosas, una serie de cosas y luego hay delivery de... Y entonces dinos, porque yo lo puedo decir, pero como luego me va a decir: aquí te has fallado, aquí me subes el ego, pero aquí me lo bajas, aquí no sé qué, me callo. A ver qué me espera ahora. ¿Por qué leer Hijas del Diablo? Y usted no puede decir nada, por favor. Calladita. Bueno, pues a ver, yo creo que es una novela trepidante, o sea, me parece que está como estructurada en una cacería clásica de cazador y presa y me parece que es muy emocionante de leer. El tema del sentido del humor, a mí me parece la complicidad y el sentido del humor, yo creo que son fundamentales en cualquier narrativa, o sea, el poder conectar con el lector y que el lector se sonría y que te vaya siguiendo
y que se sienta cerca de ti, cerca de los personajes, a mí me parece que eso vale oro. O sea, te cambia la perspectiva de la lectura, te convierte la lectura en un momento disfrutón, disfrutón y disfrutable. Y luego, pues, las grandes pasiones que se mueven de fondo, ¿no? El drama fuerte que está, hay drama social, hay drama familiar, hay dramas pasionales con historias de amor potentes. O sea, me parece que merece la pena por todas esas cosas. A mí Amadeo me da mucha pena. A mí también. Pobrecillo, sí. Es un pequeño pony. Hay varios personajes masculinos que tienen ahí... Y yo disiento con ella. Cuando la leáis nos lo decís. Ella ha dicho que su personaje favorito es Emilia, que es con la que más Emilia, con la que más conecta. Fíjate que yo debo ser muy terrenal, pero yo me quedo con Adela. Te quedas con Adela, wow. Te va porque la entiendo perfectamente. Como soy muy inocente, sería incapaz de estafar de tal manera como Baldomera. No me saldría bien, me pillaban a la primera de cambio y Es no. que es muy difícil, ¿no? Sí, y sin embargo, Adela la entiendo, no quiero decir que lo hiciera. Sí, Adela es una mujer muy poderosa. Pero también de tonta no tiene un pelo. Pero se entiende perfectamente el por qué, el cómo y el cuándo. Adela es la mujer superviviente por antonomasia. O sea, es una mujer que ha presenciado ese suicidio de su padre y que yo creo que está muy sola, pero está dispuesta a todo por sobrevivir. Entonces me parece pues eso, muy potente en ese sentido, ¿no? O sea, alianzas hasta que a mí me conviene. Trabaja mucho para sí misma. No es como Baldomera, que tiene un fondo más solidario, más caritativo, está ahí con sus hijos, tiene otro tipo de personalidad, pero Adela es muy yo por encima de lo que sea. O sea que sí, es ese tipo de personaje muy fuerte. Es lo que me gustaría ser a mí, no lo consigo. Te confieso que cuando has dicho antes lo de esto, los puntos fuertes, yo pensaba, digo, seguro que va a mencionar lo de que contar chistes malos y que parezcan buenos. Porque es verdad que eso lo hice en Candelas, había muchos chistes en Candelas y aquí hay chistes también. Pero están más soterrados. Pero hay una secuencia que quiero comentar, esto es anecdotario y os voy a hacer un poquillo de spoilers, pero como no influye mucho en la trama, hay una secuencia en que Baldomera está dando a luz a sus hijos y entonces está atendiéndola a su marido, que es cirujano obstetra. Mira, ahora cuando hago. El cirujano la estaba atendiendo porque resulta que él se dedicaba de ahí es donde sacaba mucho dinero, ¿no? Él trabajó como médico real y trabajaba también para instituciones en el juzgado de Sevilla y tal, era médico forense, pero de donde sacaba él mucho dinero, y yo le pongo la excusa de que era muy guapo y que las mujeres querían contratarlo y tal, era ayudando a dar a luz a las mujeres. Y entonces, pues claro, asiste a su propia mujer en el parto. Y entonces se pone Baldomera a contar chistes malos para aguantar el dolor de lo que es el tránsito, ¿no? Y eso está sacado de la vida real. O sea, te voy a poner... No me digas que te puse a contar chistes mientras parías. No exactamente así, pero tengo un sobrino, el Tate, que lo llamamos, que es tremendo con los chistes malos. O sea, se sabe a lo mejor 200 chistes malos. Y cuando yo estaba con el segundo, estaba en la Berzosa con mi familia política, allí en el campo y tal, y ya parecía que la cosa estaba evolucionando y tal, pues nos pusimos a la hora de cenar y claro, yo estaba con unos dolores de contracciones, pero tenía que esperar porque con David me fui muy pronto y tuvieron que sacarlo como pudieron y tal, y dije, venga, todavía puedes esperar más. Al final esperamos tanto que en 2 horas salió Marcos y casi sale Marcos en el taxi, pero bueno, o en el coche, pero en fin. Esperamos demasiado, pero la cosa era que durante toda la noche mi sobrino me estuvo contando chistes malos para hacerme reír y que yo no estuviera pendiente del dolor de las contracciones. O sea, que todos aquellos chistes que me contó mi sobrino están ahí puestos. Pues, os voy a decir una cosa, son malísimos. Son horribles. No pueden ser peores. Pero malísimos. Pero como la situación es tan atípica y tan surrealista, yo creo que ahí es un poco el que lo hace gracioso, ¿no? Yo, cuando lo leí, yo que no soy chistes, me cuesta reírme con un chiste me guste, pero pensaba, es que estos son muy malos. Y me acordé, si hablamos de forma personal, mi prima, su chiste favorito, y me lo cuenta cada vez que la veo, la llamo por teléfono,
de dos que van por la calle. No, un señor va por la calle y lleva un gato aquí. Un gato aquí, va por la calle y se encuentra con otro señor y le dice, oiga, ¿y araña? Dice, no, gato. Y pues te falta ese meterlo ahí. Te lo ha contado un montón de veces, ¿no? Cada vez. También había chistes en la de Candelas, o sea que a mí sí es algo que me gusta. Y luego cuando están también yendo hacia Sevilla, que están criticando la obra del cuñado y se están partiendo de risa del cuñado y todo eso también tiene tela, ¿no? O sea que los chistes malos, ¿qué vamos a hacer? Es que bueno, yo he empezado la parte cuando hemos hecho así de esto, me está diciendo que Ana es especial. La parte en Candelas también hay sus anecdotillas que están ahí riéndose en la taberna, que se caen del taburete de la risa y todas esas cosas, ¿no? A mí esas secuencias me gustan. Y recuerdo que es una de las cosas que tú siempre me dices, yo es que me río con tus novelas históricas y es algo que no me pasa a menudo, ¿no? Con otros autores. Y lo digo honestamente, es decir, yo leo muchísimas novelas históricas, muchísimas. Tengo una de las colecciones del mercado más amplias en Edasa de todas las editoriales. Hay muchas editoriales que publican novela histórica, nosotros también, y llevamos muchísimos años, llevo 15 años publicando novela histórica y he leído infinidad. Y ya leía antes e incluso leo fuera de catálogo, leo novela histórica. Hay novelas como todo, ¿no? Da igual, al final una novela da igual que sea histórica, policíaca o romántica. Las novelas son buenas, malas o regulares. Pero en general, en la escritura, es muy difícil meter un poco de sentido del humor. Y da igual el género también. Me refiero al género literario, ¿eh? El humor es lo más difícil de conseguir. Si os fijáis, si os paseáis estos días por la Feria del Libro de Madrid y preguntáis un libro de humor, te van a sacar un libro de chistes. Sí. Pero no hay libros... Bueno, en su día estaba el Tom Sharp, y hay 3 o 4 autores que sí que lo han conseguido hacer libros de risa. En teatro es más fácil, pero ya porque no es un texto para leer supuestamente, sino es un texto para representar, y aparte de con las palabras se juega con los gestos y esto, pero es de lo más difícil de conseguir. Y en novela histórica hay poquito. En Historia de la Humanidad de Sumer ¿era? ¿Sumer? No sé. Sí, creo que sí. No se cantan nombres, ¿qué es? No, el padre. No, es su padre. El padre. Genial. Pero Ana es de las pocas que yo conozco, se me ocurrirían, diría 3 nombres de todo lo que he leído yo de histórica, que no son muy pocos para lo que he leído, Sí. que te saca la sonrisa. Sí. Y eso es una virtud innegable y maravillosa. Y yo se lo digo, yo empiezo a leer a Ana y yo, igual que sé que el siglo XIX, que lo he dicho, es de los menos comerciales que hay en novela histórica, lo es, ¿tenemos que cambiarlo? Tenemos que cambiarlo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a por ello. Pero de momento esa es la realidad. Esto es lo que hay. No es que lo diga yo. Tenía que haber escrito de romanos desde el principio. Esto es lo que hay. Pero, ¿Sabes qué te iba a decir yo? pero lo mismo es que Una de romance. cuando alguien, y esto estoy convencida, y acabamos así, y abrimos turno de preguntas, pero estoy convencida, alguien que no conozca a Ana Benlloch, que diga, no me gusta nada el siglo XIX, no me interesan nada las historias de mujeres, porque también los hay, que ya, es decir, prefieren una batalla. Ni tengo sentido del humor tampoco. No, eso no lo dice la gente, eso no lo dice nadie. Pero coge una novela de Ana Benlloch, se la lee entera y me juego la mano que me acabo de romper a que cuando acaba la novela podrá decir, hombre, es una historia que me ha interesado más o menos, porque esto va con muchos gustos, que me sigue sin gustar mucho el siglo XIX, eso también va mucho a gusto, pero me juego la mano a que no dice, no me he sonreído ni una sola vez. Y por favor, Ahora cambian ellos. Y ahora toca a vosotros. Así que... Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Te he oído hablar de secuencias. Tú dices, en esa secuencia pasa esto. Sí. O sea que lo estás viendo un poco como cine. Sí, es que lo que has preguntado antes de que había estudiado yo he estudiado comunicación audiovisual y Claro. vengo un poco de ahí. Claro, Y entonces claro. Y sí, seguramente lo veo en todo eso secuencias. tiñe la novela. Sí, se nota que la novela es muy visual, que es muy dinámica,
que va bastante al grano, porque claro, en guión trabajamos de esa manera y tiene esa influencia de la narrativa audiovisual que yo creo que en definitiva es la forma de comunicarnos de las más habituales que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, ahora ya hay otra generación más que viene con el tema de interactividad, videojuegos y redes sociales, pero la cultura audiovisual es la cultura de mi generación, porque yo ya nací cuando ya, pues cuando yo era adolescente ya estaban llegando Telecinco y Antena 3 y todo esto, o sea que digamos que sí que yo también soy profesora de escritura y hablo siempre de cómo la comunicación se transforma y que las novelas no son ajenas a eso, ¿no? O sea, no escribimos ni como hace un siglo, ni como hace 10 años, ni como hace 20, porque nos estamos ya empezando a comunicar de otras maneras muy distintas. Entonces sí que se afectan las Y porque novelas. vemos mucho la tele. O sea, ¿por qué se leía más hace 10 años? No, ya no digo 20 o 25, que seguro, pero 10 años. Pues porque teníamos mucho menos por ver. Pues luego apareció Netflix, HBO, Filmin, no sé, todas estas plataformas y todas las series de televisión, y eso hace que, bueno, pues obviamente vivimos 24 horas al día, de las cuales supuestamente 8 dormimos, supuestamente, pero eso también nos afecta, no digo para bien o para mal, pero quiero decir que, claro, tu cerebro también procesa esa manera de visualizar las historias. Sí, la narrativa es distinta. Eso es. Encima de la mesa veo pistolas, monedas, billetes. Háblanos de la relación en la novela, de todo ello. Sí, bueno, pues al final estos son pesetas, pero lo que manejaba sobre todo Baldomera fueron reales, ¿no? O sea, se dice que salió con 22 millones de reales en el bolsillo a través de la frontera de Irún, ¿no? O sea, que se reunió mucho dinero de lo que era la estafa, la típica estafa piramidal, donde ella pues admitía dinero con las condiciones de que yo cuando te lo devuelva te lo doy duplicado, te doy el 30% en este caso, ¿no? Decía, él empezó con la onza de oro y duplicó la onza de oro, se corrió la voz de que esta señora da muchos intereses y ya prometía un 30%, pero claro, ese 30% no salía de ningún beneficio real, sino que iba pagándolo con los nuevos que venían. Y en ese momento, como tenía buena prensa, se corrió la voz, venía gente de otras provincias a imponer, venían de Logroño, venían de Gijón, y entonces se corrió la voz hasta fuera de Madrid. Hay una señora aquí que da un interés, la banquera, Baldomera, la madre de los pobres, la madre de los pobres, que había empezado con un chiringuito en la Plaza de la Paja y luego ya se mudó a la Plaza de la Cebada, se puso un piso, alquiló un salón de baile donde hacían el galop, que luego bromeaban, decían, ha salido al galope, ¿no? Y cuando se fugó, decían, ha salido al galope, ¿no? Y entonces allí tenía un secretario, Saturnino, tenía una caja fuerte, y entonces todo esto viene en la sentencia de cómo ella operaba, ¿no? Ponían una fila de sillas y entonces por un lado venían los imponentes, los que venían a dejar dinero, y los otros los que venían a cobrar. Y entonces tenía las dos filas corriendo siempre, ¿no? Y ella siempre aparecía a las 8 de la mañana toda sonriente para saludar a sus clientes, para darse buena prensa, ¿no? En algún momento le hicieron una obra de teatro en plan satírica que se llamaba 30% y se ve como ella corre a poner la denuncia de yo no me puedo permitir mala prensa porque se empiezan a hablar mal de mí, esto se da la vuelta a la tortilla y empieza todo para atrás. Y efectivamente hubo un momento en que ya se empezó a desconfiar porque había muchas alarmas en la prensa y tal, y empezaron a retirar en vez de a imponer, y entonces ya ahí es donde a ella se le monta el problema, ¿no? El tema de las pistolas, pues es que se dice que quien entregó las pistolas al Museo del Romanticismo fue Carlos Montemarilarra, que era el hijo de Baldomera. O sea que en teoría las pistolas del suicidio de Larra pasaron a Baldomera, ¿no? En la novela yo lo he puesto como que una pasa a Baldomera y otra pasa a Adela, ¿no? Porque Adela también tuvo un encuentro ahí fuerte cuando están entre medias las cartas de Amadeo de Saboya, ¿no? Que Amadeo quería recuperar sus cartas de amor y entonces ahí hay una oferta, un chantaje, un sí que no, y entonces pues le pongo una pistola a cada una en la mano, ¿no? Pero sí, en la primera secuencia, que es ese duelo de pistolas, podría ser perfectamente real, ¿no? Porque si Baldomera tenía en su poder la pistola de su padre, pues lo suyo es que en su fuga se la llevara. Así que sí que es una posibilidad. Y esa es un poco la historia y el bolsito. de estas cosas. Y el bolsito muy de época, ¿no? De la moda romántica, ¿no? O sea, en la novela
abarca pues desde 1837 a 1905 prácticamente, ¿no? Que es ya el final de la vida de Baldomera. O sea, al final fueron mujeres que vivieron bastante tiempo, fueron longevas. Y ese es un poco todo el resumen de los elementos. La, ¿no? la estafa de los filatelia, ¿cuándo pasó? Sí, bueno. Vamos, que a mí me pillaron. Pues, A mí me pillaron 3.000 los euros. Ponzi, la cartera, el La filatélico, misma estafa. todo ese La tema, misma ¿no? estafa. Fíjate quién la inventó. La Baldomera. Bueno, es que hay una primera vez para todo. Por eso digo. El primero que se inventó hostia, ¿cómo se llama lo de los pisos? Lo mismo la estafa, pero con pisos Ay, de... sí, lo que de- no sale el nombre de... Lo de la propiedad. sí, pero es que no sale ¿compartida? No, compartida no. No, Multipropiedad. No, Multipropiedad. que tú compras un piso Eso pero entonces luego lo mueves a otro lado para que suba de valor y luego lo vuelves a cambiar de... ¿Cómo se llama? No me sale. Bueno, Especular. ¿cómo? La especulación. Especulación inmobiliaria. No me salía la palabra especulación inmobiliaria. El primero que inventó la especulación inmobiliaria fue en el siglo XVII el duque de Lerma. Sí. Y ahora Ana Rosa Quintana. Bueno, ella aprendió del duque. Oye, que tiene Es que 44 pisos. realmente el tema de la vivienda en Madrid es un recurrente. O sea, yo siempre que investigo documentación sobre Madrid, sea de la época que sea, siempre faltan pisos. Falta vivienda. Está todo atropellado, apretado y siempre es el ensanche y no dejan de ensanchar, pero es que siempre falta vivienda en Madrid. Bueno, pero por eso siempre hay un primer pistoletazo. El duque de Lerma estaba en Madrid a Cortes, había instalado por fin la corte en Madrid. Ya. Y entonces decían, claro, pero no hay vivienda para los nobles, para que estén cerca del rey, y esto no se puede permitir. ¿Qué dijo? Nos trasladamos a Lerma, montó una plaza maravillosa, tenéis que ir a verlo porque Lerma es precioso, de ahí con el parador, que era como el palacio del rey y esto, y alrededor construyó un montón de viviendas para los nobles. Todos los nobles a Lerma, a pagar al duque, pastizar, y luego, cuando ya tiene todo el dinero, a los pocos años, todos de vuelta a Madrid. A las viviendas que yo acabo de reformar. Total. Es brutal. Total. Sí, un golpe maestro. Redondo. Un golpe maestro. Redondo. ¿Quién había hecho eso? El duque de Lerma. Vaya que listo. Y la novela, pues bueno, al final, no sé si contar, decía algo así como, había una coplilla, ¿no? Como una cancioncilla que iban cantando los imponentes que decía algo así como, todos nuestros dineros Baldomera se llevó, Baldomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no. Y entonces le iban cantando eso. Y sí que era un personaje muy popular, ¿no? Eso que decíamos de que eran personajes que daban que hablar. Y eso en la villa siempre se le ha dado mucho valor a los que daban que hablar, ¿no? O sea, los famosos de la época. Así que sí, yo empecé hablando de Candelas con la fama y estos son otro tipo de famosas también, ¿no? Así que no sé si hay alguna preguntilla más de alguien que quiera investigar alguna cosita más. Bueno. Pues nada, si no decimos, todas nuestras sonrisas Ana Nieto se llevó, pero los libros no. Y los libros Están arriba. Muchas gracias.